barra, atiende los nenes, trabaja igual que tú, igual que yo. Sin embargo, los hombres de hoy en día, o el Giborín, el hombre de Dios, está dormido. Pero yo doy gracias a Dios en esta mañana que los hombres que están aquí son gente que han entendido que lo mejor que podemos hacer es estar a solas con Dios, porque a solas con Dios, el Giborín que está en mí, wake up. Toca a alguien y dile, wake up, brother. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que tú y yo vinimos a la tierra con propósito. Dios te manda para que tú seas un hombre de poder, un hombre de autoridad, un giborín, un valiente, pero debes despertar. Porque si no despiertas, alguien te va a comer los dulces, como diría un buen boricua. Ya no es tiempo de seguir siendo bebés, hay que salir de ese estado y hay que dejar lo que nosotros decimos las niñerías y comenzar a poner nuestros pies firmes, porque hay que entender, como decía el pastor, Cristo es cabeza de la iglesia, pero yo soy cabeza de mi hogar y yo tengo una gran responsabilidad, y en el poder yo llevar mi familia, mi hogar, mis hijos, mi iglesia a otro nuevo nivel. Al mirar el mundo en el cual tú y yo vivimos, vemos un deterioro a diestra y siniestra. Vemos a personas que antes tenían, en un tiempo atrás, tenían profundas convicciones en cuanto al bien, en cuanto al mal, pero han transigiado, han cambiado sus principios. Y me llama la atención porque hace mucho tiempo, muchos siglos atrás, un filósofo llamado Diógenes iba caminando por las calles de su ciudad con una linterna en mano. Y cuando alguien se le preguntó, se le acerca a Diógenes y le dice: Diógenes, ¿qué tú haces con esa lámpara en la mano a mitad de noche? Él fácilmente se detuvo y con una expresión corta y sencilla levanta su linterna, alumbra a aquel hombre y dice: estoy buscando un hombre. Santo. Escucha. Por eso cuando tú lees Jeremías capítulo 5, versículo número 1, en los profetas del día del profeta Jeremías, la situación era muy parecida a aquella filosofía que Diógenes presentó, porque en aquel tiempo Jeremías en el capítulo 5, versículo número 1 dice que corran por las calles de Jerusalén para ver si podían hallar un hombre que practicara la justicia y buscara la verdad. Yo creo que en este siglo, aleluya, en el cual tú y yo vivimos, yo creo que en este año 2016, en un agosto 26, aleluya, hoy la iglesia más que nunca necesitas de hombres de carácter, hombres en los hogares. Necesitamos padres que tengan convicciones respecto a lo que son los valores. Necesitamos hombres que estén dispuestos a batallar y a correr la carrera, como dice la palabra, como un buen soldado de Jesucristo, para que podamos realmente ser como esos soldados de Esparta, que no eran albañiles, no eran carpinteros, no eran alfareros, aleluya, porque hoy en día tenemos muchos profesionales, pero que pocos hombres de Dios existen en nuestras iglesias. Pero yo vengo en esta tarde a despertar el hombre que en ti, que cuando te pregunten quién tú eres, no digas simplemente yo soy mecánico, yo trabajo en contabilidad, yo trabajo en un hotel. No, que tú puedas decir ¿por qué? Porque hay un hombre poderoso en ti. Aleluya. Vive Dios, aleluya. Gente que estemos dispuestos a practicar en la vida diaria lo que hemos creído. Porque yo creo sin lugar a duda que cuando en nuestros hogares existan esta clase de hombres, existan estas clases de maridos y de padres, las familias serán diferentes. Te preguntaría yo en esta mañana, ¿cuál va a ser tu legado? ¿De qué manera continuará Dios actuando cuando ya tú no estés en este mundo? Cuando ya no estés más en esta tierra. ¿Cuál será el legado que tú vas a dejar a la próxima posteridad que Dios viene detrás de nosotros? Como te dije ahorita, cuando Dios te creó con propósito. Él tuvo en su mente una labor específica para ti. Te dio las capacidades, te dio los talentos que necesitabas para lograr ese plan. Pero la mayoría de los hombres hoy en día se detienen. No se detienen a pensar por un segundito cuál es la voluntad, el plan y el propósito de Dios
para sus vidas. Aquí el apóstol Pablo me llama la atención porque cuando le habla a Timoteo era un chamaquito. Yo como que ya estoy entrando en calor. Como no sabía, ayer le iba a preguntar a José, José, ¿cómo tengo que ir vestido? Y se me olvidó. Si me hubiese venido también una suarita así, lo más cómoda. Pero me llama la atención porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo, un jovencito, un chamaquito, le dice, ¿sabes algo, Timoteo? Entre muchas cosas que sin duda pudieron sacudir el corazón de aquel joven que se estaba levantando, es cuando Dios a través de Pablo llama a Timoteo hombre de Dios. ¿Y quién era Timoteo? Un joven que apenas acababa de comenzar el ministerio. Un joven que realmente apenas se asombraba que el Señor lo hubiese puesto al frente de una obra, porque a veces siempre los hombres nos sentimos menos capacitados. Yo no sirvo, yo no puedo, yo tengo demasiadas responsabilidades. El pastor te dice, necesito ujieres, yo no puedo, pastor. Necesito que alguien vaya a hacer trabajo personal, yo no puedo, pastor. Necesito diáconos, yo no puedo, pastor. Necesito músicos, yo no puedo, pastor. A todo lo que Dios pone en el corazón muchas veces de nuestros pastores, a todo le decimos que no. Sin embargo, este joven Timoteo, aleluya, que no tenía la capacidad, no tenía la experiencia, se siente honrado el que Dios lo llame hombre de Dios. Toca a alguien y dile, tú eres un hombre de Dios. Timoteo estaba a cargo de la iglesia. Cuando recibe esta carta del apóstol Pablo, entre todas las cosas que le escribe, le dice, mas tú, hombre de Dios. Yo imagino que a Timoteo se le pararon todos los pelos, le dio escalofrío, desde la cabeza hasta la punta de sus pies, el sentir esa gran responsabilidad, ya que alguien con mucho respeto, como Pablo, le estaba llamando hombre de Dios. Yo imagino que durante muchos días aquellas palabras resonarían en los oídos, en el corazón de Timoteo. Yo creo que en esta mañana este video va a quedar tan impregnado en ti, que cuando tú salgas y llegues a tu hogar y tu esposa te pregunte qué pasó, tú no dirás nada, tú simplemente digas ¡Aleluya! ¡Santo! Sí, porque a veces somos cuando queremos. Ok, ya usted entendió. Y si no entendió, al final se lo explico. Así que aquella palabra resonó en el corazón, hombre de Dios. Porque yo como pastor, yo creo que el título más honrado que se le pueda dar a un hombre es que te llamen hombre de Dios. Es el título, amado, más importante que se le pueda decir a un hombre. Porque vuelvo y digo, hay muchos hombres de negocios, hay hombres del mundo, hay hombres de letra, hay hombres en la política, hay hombres en la finanza, hay hombres en el deporte. Hay muchos hombres, pero hay pocos hombres de Dios. Mira lo que Santo. y podemos tener un sinnúmero de excusas, tal vez viables y razonables. Pero qué pocos hombres de Dios hay en día. ¿Sabe lo que nuestro mundo necesita? ¿Sabe lo que nuestras casas necesitan? ¿Sabe lo que nuestras ciudades necesitan? ¿Sabe lo que nuestras iglesias necesitan? Necesitan desesperadamente hombres de Dios. La iglesia, yo como pastor a diario, cada vez que oro por avivamiento, oro por finanzas, oro por todos los proyectos que tenemos, pero cada vez que yo levanto mis manos, Señor, envíame hombres de Dios, porque si yo tengo hombres de Dios en la casa, todas las cosas serán diferente, porque cuando el hombre de la casa dice vamos para la iglesia, la mujer dice vamos para la iglesia. Cuando el hombre de la casa dice vamos para la iglesia, por más que el nene se atribule y la nena se atribule, vamos para la iglesia, porque entiende que hay un hombre con carácter, que hay un hombre que está entendiendo cuál es su sacerdote, que es su sacerdocio, y entiende, aleluya, que las cosas van a ser diferentes. Vive Dios, aleluya. ¿Sabe que estratégicamente se ha comprobado que si una mujer de la casa se convierte, es bien difícil que el esposo y los hijos lleguen? Que un joven de la casa se convierta, es casi imposible que los padres lleguen. Pero se ha comprobado en estadísticas
que si el hombre se convierte, hay casi un 80% que la mujer se va a convertir, que los hijos van a llegar a la iglesia. ¿Por qué? Porque ese es el rol, eso es lo que se entiende y lo que se espera. Por eso yo cada vez que oro digo: Señor, danos hombres de Dios. ¿Sabe por qué no podemos hacer muchas cosas en la iglesia? Porque no hay hombres de Dios. ¿Sabe por qué no podemos tener todos los ministerios musicales funcionando dentro de la iglesia? Porque no hay hombre de Dios. ¿Sabe por qué nuestras escuelas bíblicas, amén, están flacadas o están decayendo? Porque hacen falta hombre de Dios. Nos hacen falta hombre de Dios en las escuelas, en los seminarios, en los orfanatos, en los hospitales, en las cárceles, para las iglesias, para las misiones, para uno y más ministerios que la iglesia pueda desarrollar. Hace falta hombre de Dios. Si no, pregúntenle al pastor. A lo mejor él quisiera hacer muchas cosas, pero por la falta de hombre no lo puede hacer. El clamor que debe salir del corazón de la iglesia: Señor, danos hombre de Dios. Porque ¿sabe quiénes son los que vamos a detener la inmoralidad? Son los hombres de Dios. ¿Sabe quiénes son los que estamos dispuestos y estamos llamados a señalar el camino de la verdad? Son los hombres de Dios. ¿Sabe los que vamos a enseñar a la familia la humildad, la sencillez, el honor y el respeto y las virtudes? Son los hombres de Dios. ¿Sabe quiénes son los que van a proclamar el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo? Son los hombres de Dios. ¿Quiénes son los que van a advertir a las multitudes acerca del pecado? Son los hombres de Dios. ¿Sabe quiénes son los que estamos dispuestos y se supone que estemos señalando entre lo bien y el mal, entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Son los hombres de Dios. Serán los hombres de Dios que podremos cambiar el rumbo hacia el cual va nuestra sociedad, el rumbo hacia el que van nuestras ciudades, el rumbo hacia el cual van nuestros estados, hasta que un hombre de Dios no se pare y diga: yo voy a ser un giborín, yo voy a despertar, yo voy a marcar la diferencia, yo me voy a poner en la brecha. Lucha, santo. Lo que nuestro país necesita no es un Donald Trump, una Hillary Clinton. Tampoco hubiese sido un Ted Cruz o un Mark Rubio. ¿Sabe lo que nuestro país y nuestra sociedad necesita? Son hombres de Dios. Lo que la iglesia necesita, lo que las familias necesitan, son hombres de Dios. Por eso los pastores estamos buscando por donde quiera hombres de Dios que vengan a ayudarnos, a levantarnos los brazos, que nos ayuden en los ministerios que tenemos a cuestas. Hombres valientes, hombres esforzados, hombres fieles, hombres a toda costa. Tienen que ser hombres de Dios con el deseo de dejar un legado. Sonríe, que Cristo te ama. Aleluya. Necesitamos un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder, que proclamen con poder la verdad, que señalen con valentía, que frenen el pecado con el poder del Espíritu Santo de Dios. Hombres que digan: yo soy un giborín, dispuesto a levantarme en la brecha, porque necesitamos hombres de Dios. Aleluya. El concepto errado que tenemos es que pensamos que los hombres de Dios vienen del planeta Marte, o que vienen de grandes ciudades como tal vez Chicago, Los Ángeles, Nueva York. Pensamos que tenemos que tener revelaciones extremadamente con Dios, que se abra el cielo y llueve rayos y centellas. Pensamos que los hombres de Dios son fuera de este planeta. No, amado, los hombres que Dios está dispuesto a levantar son jóvenes y hombres con las mismas debilidades, con las mismas flaquezas, con los mismos problemas, con las mismas vicisitudes, con las mismas altas y más bajas que tú, pero puedan decir: ¿sabe algo? Me caí, pero me levanto. Aleluya, que pueda decir: oh enemigo mío, no te vuelvas de mí, porque aunque he caído, sé que me he de levantar, porque el hombre de Dios que está dentro de mí habrá de levantarse con poder y autoridad. Santo, aleluya.
Se nos olvida que los hombres de Dios, ¿sabe dónde el Señor los tiene? Ahí, 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 aquí, aquí. ¿Tú quieres conseguir un hombre de Dios? No tienes que ir donde Casuna y Guillermo Maldonado. Lo que tienes que tender tu mano y decir, aquí hay un hombre de Dios. Come on, pastor. ¿Tú sabes dónde tú puedes conseguir un hombre de Dios? Extiende tu mano para atrás. Aquí hay un hombre de Dios. Con su flaqueza, con su lucha, con sus altas, con sus bajas, aleluya. Pero puede decir, hasta aquí el Señor me ha ayudado. No importa lo que haya pasado, lo que haya sucedido, tú te levantas como el hombre de Dios que está en ti. Ese es nuestro problema. ¿Sabe algo? A mí como pastor los zapatitos me aprietan y las medias me dan calor. Y si oro y no se me quita el dolor de la cabeza, me meto 2 Tylenol. No soy un superhombre, pero he entendido que el hombre que está en mí es más poderoso que el que ustedes ven aquí por fuera. Aleluya, yo sé que el hombre que está dentro de mí es un guimorí, es un guerrero, es un valiente, es un poderoso. Simplemente lo que yo tengo que hacer es, como le hacían a Tito Trinidad su papá, le metía 2 carnatadas, 2 cachetadas, y se olvidaba del caldo que le había hecho su mamá. Lo que se acordaba era de las 2 pescosadas que le había dado su papá, y como no le quedaba otro remedio, tenía que desquitársela con su contrincante. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Hacer lo mismo y despertar el hombre que está dentro de ti. Amén, amén, amén. Aleluya. Los hombres de Dios simplemente salen de aquellos que tienen en su corazón una profunda carga de trabajar en la obra del Señor, carga por las almas perdidas, una carga de decir, ¿sabe algo? Yo tengo que hacer algo por la próxima generación que se está levantando. Tenemos una gran responsabilidad de cambiar el rumbo de nuestra familia, nuestras ciudades, nuestra sociedad, nuestros estados, nuestros países. Imagínense si en cada una de nuestras iglesias se levantasen 2, 3, 4, 5 hombres de Dios para ir a predicar. Entonces veríamos avivamiento. Entonces tendríamos esperanza en nuestro país. Si tenemos hombres de Dios, hay esperanza, porque el hombre de Dios va a predicar al Cristo vivo. El hombre de Dios va a levantarse como un hombre poderoso en el nombre poderoso de Jesús. ¿Sabe por qué hay tantos fracasos y tantas metas no alcanzadas en nuestras iglesias? Porque no hay hombre de Dios. ¿Sabe por qué nuestras escuelas dominicales no son tan poderosas como deberían de ser? Porque no hay hombre de Dios. ¿Sabe por qué tenemos que echar mano nosotros los pastores de mujeres y ponerlas al frente de diferentes ministerios? Porque escasean los hombres de Dios en nuestras iglesias. Hay muchos hombres, pero se pueden contar con los dedos de mi mano, y sobrarían los hombres de Dios en nuestras iglesias. En el Antiguo Testamento hubo grandes hombres de Dios, pero para que el Señor llamara varón de Dios a un hombre no fue cosa fácil. El primero, cuando usted la historia bíblica, el primero que Dios llama hombre de Dios o varón de Dios fue a Moisés. Antes de Moisés hubieron muchos personajes sobresalientes, hombres como Abraham, que eran llamados amigos de Dios, pero al único que el Señor le llama varón de Dios tuvo que llegar a donde estaba Moisés para llamarlo varón de Dios. Después de Moisés vinieron otros grandes hombres, Samuel, muchos, pero este varón de Dios, ese título solamente se le da al profeta Samuel, que era profeta, sacerdote y juez, y Dios lo llama varón de Dios. Y a veces tú con tu trabajo te sientes tan cargado, y Samuel era profeta, sacerdote y juez. Nosotros trabajamos 40 horas, ya no podemos hacer nada más. Te dirá, wow, pastor, yo pensé que esta mañana tú venías a levantarme. No, yo vengo a hablarte a la conciencia. Es mi responsabilidad
Porque yo sé que si esta mañana este mensaje queda impregnado en tu hogar, queda impregnado en tu corazón, queda impregnado en tu mente, yo sin lugar a dudas sé que el pastor de esta casa va a decir: la labor fue cumplida. Estuvimos a solas con Dios, Dios nos habló, Dios nos ministró, pero ¿qué va a pasar mañana? Santo, aleluya. Aleluya. Porque lamentablemente nosotros no tenemos, le digo yo a veces a los hombres de la casa, nosotros no tenemos $150 para estar todos los weekends de ir de congreso en congreso y de retiro en retiro. Porque hay hombres que van a estos congresos, van a estos retiros y vienen echando fuego por las manos, botando aceite. Y vienen brincando, saltando, pero ya el lunes se le acabó el fuego, ya el miércoles bendito están que no pueden con ellos mismos, ya el viernes están cansados y el próximo domingo tengo que irme para la playa a coger un receso. Pero la semana pasada tú nos decías que era un hombre de Dios que estaba dispuesto a hacer lo que tú querías. Pero cuando el hombre de Dios está en ti, tú has despertado, lo has despertado, te conviertes en un guerrero de Dios. ¿Por qué? Porque los hombres que Dios está buscando hoy en día, está buscándolos ¿para qué? Para engrandecer su nombre. Hoy en día al contrario, hay hombres que están buscando ser renombrados ellos mismos. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Santo. Hay hombres que hoy en día simplemente se pasan buscando en el internet la pornografía. Hay hombres hoy en día que simplemente se pasan entre el orgullo, la vanidad, muy ocupados en los afanes de la vida. Tiempo para todo, menos para Dios. Necesitamos clamar en el poder de Dios, que Dios nos transforme, que podamos ser verdaderos hombres de Dios, hombres valientes, hombres en toda la extensión de la palabra. Moisés, Samuel, y después de Samuel, ¿sabe quién vino? Vino David, un hombre conforme al corazón de Dios. Y no hay muchos hombres de Dios en la antigüedad. Hay un sinnúmero de hombres, pero pocos que Dios les pudo llamar hombres o varón de Dios. Cuando tú lees la historia bíblica, después de David, el próximo que se le llama varón de Dios es reconocido en la palabra como el Hijo del Hombre, el varón perfecto, Jesús, el Hijo de Dios, que enseñó, predicó, alzó su voz, señaló el camino, señaló la verdad, señaló la vida, fue a la sepultura, se levantó, ascendió al cielo, envió a su Espíritu Santo, y desde entonces, aleluya, cualquiera que pueda creer en ese Jesús, que se pueda levantar como un verdadero hombre a través del poder del Espíritu Santo, también puede decir: yo soy un hombre de Dios. Podrás tocarte y decir: yo soy un hombre de Dios. Tócate. Porque el problema de nosotros es que el infierno lo sabe y lo cree. El diablo lo sabe y lo cree. Los demonios lo saben y lo creen. El que todavía no se lo ha creído eres tú. Lo sabes, pero no te lo crees. Yo quiero que en esta mañana tú te creas que tú eres un hombre de Dios, que tú eres un guiborín, que tú eres un valiente, que tú eres el hombre escogido por Dios para este tiempo, para esta época, para levantarse a pelear la buena batalla de la fe. Aleluya. Habrá hombres de Dios en esta mañana. Amén, aleluya. Lucha. Porque tantas palabras que a lo mejor Dios te ha dado, y vuelvo y te digo, el infierno las sabe y se las cree, y todavía tú no te las puedes creer. Tienes que decir: sí, Señor, aún con mi debilidad y en mi flaqueza, aún con mis luchas y mis contratiempos, puedo decir como el apóstol Pablo: no lo he alcanzado, mas prosigo. No lo he alcanzado, mas prosigo. No lo he alcanzado, mas prosigo. Aleluya. Porque el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 6, versículo número 1 dice: estoy persuadido de esto, del que comenzó la buena obra en mí, habrá de terminarla. Pablo estaba persuadido, en otras palabras, estaba convencido que no importa si estaba en azote, no importa si estaba en naufragio, no importa si le daban azote, no importa si lo pecaba la víbora, él sabía en quién había confiado, y él decía: prosigo, porque hay un hombre de Dios dentro de mí. Aleluya. Aleluya. Me parece que estoy predicando. Gloria a Dios. Poderoso Dios. ¿En qué se conoce un hombre de Dios?
¿Qué se necesita para tener hombres de Dios en nuestra vida, en nuestras iglesias, en nuestras familias? Como dije en el Antiguo Testamento, los hombres de Dios estaban los profetas, sacerdotes y príncipes de las tribus de los pueblos de Israel. En el Nuevo Testamento las puertas se abren de par en par para cada uno de los creyentes puedan ser hombres de Dios. Yo simplemente en esta tarde, porque sé que está aquí desde temprano, te voy a mencionar 3 cosas que caracterizan al hombre de Dios. Primero Timoteo capítulo 6, versículo número 11, el versículo que leímos. El varón de Dios es conocido por las cosas de las cuales huye. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. La primera característica de la que un hombre de Dios debe huir es de las pasiones. Hermano, la sociedad está siendo presa de sus desenfrenadas pasiones, de los dictados de las pasiones, del desenfreno de la carne. Y el varón de Dios se distingue de eso, que huye de las pasiones. ¿Qué quiero decir en esto? Que debemos tener sumo cuidado de las cosas que estamos recibiendo, de las cosas que vemos, de las películas que a veces vemos, de lo que nuestra sociedad a diario nos quiere vender. Porque la mayoría de las cosas que usted hoy en día ve simplemente lo que hacen es que alimentan las pasiones de la carne. Sino lo que tiene que ver un anuncio del mejor carro que le quieran vender a usted, que es lo primero que le presentan. Usted sabe, ¿verdad? La chica casi ahí desnuda, simplemente para venderte un carro. ¿Qué tiene que ver el carro con la chica? Tú vas por las calles caminando y simplemente vas a ver los billboards, los anuncios y todo lo que nuestra sociedad nos enseña a diario alimenta las pasiones de la carne. Por eso Pablo le dice a Timoteo: huye de todas estas cosas. Exacto. ¿Sabe algo, amado? No hemos venido a este mundo a pasarla bien. No estamos aquí de vacaciones. Porque un día vamos a tener nuestra eternidad para descansar. En esta tierra estamos para formar hombres de Dios que anuncien el evangelio de Jesucristo. Por eso en esta mañana yo te encarezco, hombre de Dios, que huyas de las cosas, porque la gente está muriendo. Y saben,